les decía que, bueno, Javier, ¿cierto? Javier, confirma, Javier, ya sea por el chat si estás viéndola. Sí, profe. Bueno, entonces Javier nos decía que había tenido una dificultad, me estaba preguntando quién tuvo dificultad para montar el ejercicio y revisar. Javier Alcidia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a montar el ejercicio de Javier y miramos qué sucedió. Entonces, ¿cómo monto el ejercicio? Pues yo lo puedo abrir desde allá, pero vamos a pegarlo aquí en ejercicios y lo descomprimimos. Ahí era así. Ya. Entonces vamos a NetBeans y ahí está William. Miren que él inmediatamente monta ahí. Con doble clic aquí, el ejercicio se proyecta en pantalla. Y ahí era así, es Open Pro. Vamos a cerrar este de William que está ahí. Debían de, a la clase, cuando iban a crear el proyecto, perdón, al proyecto le tenían que colocar el nombre de ustedes, para que aquí me saliera el nombre de ustedes, es que me está diciendo trabajo. Entonces ahí me fallaron. Otra. Vamos a revisar. Bueno, este es el ejercicio de Javier. Vamos a comprobar si corre. Me pide peso. Voy a colocarle 60. Y estatura, voy a colocarle 1,70. Entonces me dice, el IMC es 2000, usted está en estado de obesidad. Bueno, el IMC no lo está calculando bien, porque con este peso me debería decir que estoy en normal. El peso ideal, ese sí está bien. Y su peso a subir es de 5,6. Bueno, Javier, aquí puedes colocarle la LN para que quede más, no quede así el mensaje unido. Print LN. Y vamos a revisar. ¿Dónde está la fórmula del IMC? Aquí está pidiendo peso, está pidiendo estatura. Aquí declara IMC, pero es que aquí me están calculando mal ese IMC. Porque IMC, aquí está la fórmula, es peso entre estatura al cuadrado. ¿Sí? Peso entre estatura al cuadrado. No sé de dónde me están sacando ese 100 ahí. Entonces vamos a corregir. Peso. No dice nada de por 100 ahí. Peso entre estatura al cuadrado sería estatura por estatura. Yo no sé de dónde, así vi otro ejercicio por ahí que me estaban presentando y no sabía de dónde estaban sacando eso. Entonces, observen que aquí está claro, IMC igual a peso entre estatura al cuadrado. No sé de dónde sacan el 100, repito. Bien. Entonces vamos a probarlo. Ingrese peso 60. Estatura 1,70. Miren que ahora sí está funcionando. Dice el IMC 20, claro. Usted está en estado normal. El peso ideal es 65. Debe subir 5 kilos. Ahí está correcto. O sea, lo que estaba mal aquí era la fórmula del IMC. Entonces, miren que ya ahora el IMC sí va a dar la escala de valores que tenemos en la tabla. Entonces, como lo tengo, me dio 20.
entre 18 y 24 me da normal. Es lo que está haciendo el correcto. Entonces, sí, vamos a probarlo. Vamos a darle aquí nuevamente. Si le colocamos un peso de 45 y una estatura igual a la anterior, 1.70, me debe decir que estoy desnutrida, exacto, desnutrición. Y, bueno, aquí no me debe decir peso a subir. Ah, bueno, sí, perdón, sí me debe decir. Peso a subir, 20 kilos. Bien. Ese era el problema de Javier. Parece que Javier se desconectó. No, ahí llegó Javier, No, entonces aquí estoy, profe. ok, Javier. El ejercicio está correcto. Lo que estaba mal Ajá. era la fórmula del IMC, que le hayas colocado un por 100 ahí, que en la Sí. fórmula en ningún momento dice que va por 100. Entonces te estaba dando un valor muy grande. Y como te da un valor muy grande, se salía de la tabla y no te iba a arrojar de manera correcta el estado de la persona. Entonces, era simplemente un error en la Ahora fórmula. que pueda revisar el mío para ver. Ah, ya, ok. Bueno, ¿Quién más tuvo problema para revisar? gracias. ¿Quién? ¿Cuál revisamos? ¿Quién me habló? ¿Quién me Profe, habló? profe, me gustaría que revisara el mío para ver si está correcto o algo así. Que, o sea, sí siento que lo hice bien, pero no estoy del 100% convencido. ¿Quién me habla? Que no, como tengo la pantalla no veo. Edwin Caucito. Edwin. Edwin Caucero. Vamos a descargar. Y nos lo vamos a llevar a la carpeta de BIM Project. Vamos a estudiar aquí. Ahí les voy a bajar los que no me colocaron el nombre de la clase con el nombre de ustedes. El nombre del proyecto, perdón, con el nombre de ustedes les voy a bajar. Bueno, Edwin Caucero. Entonces, vamos a NetBeam. Si, como él ya estaba iniciado, no aparece aquí. Entonces, en esta carpetita podemos abrir proyecto. Y ahí ya debe aparecer Edwin Cauchy. Abrimos este proyecto, Open Project. Y ya aquí nos va a aparecer. Miren que aquí me queda abierto el que estaba viendo, entonces lo correcto es como para no confundirse, cerrarlo. Doble clic aquí y ya nos abre el código. Este sí, miren, el proyecto, así que yo quiero que el proyecto se llame Edwin Cauchy, por lo tanto la clase va a quedar Edwin Cauchy con E mayúscula. Esa era una de las instrucciones para resolver el. Bien, entonces vamos a probarlo. Yo siempre pruebo con 60. Y luego la estatura. 1,70. Aquí me debería decir que es normal. Dice si MC 20, está correcto. Estado normal. Peso ideal 65, bien. Usted debe incrementar 5 kilos. Está correcto. Vamos a ponerle un peso desnutrido. Ahorita 45. Y 1,70. Exactamente, 15 de nutrición, peso ideal debe ser 65, usted debe incrementar 20, está correcto. Y vamos a colocar un obeso, peso 100 kilos, y le vamos a colocar la misma medida que yo manejo para probar el ejercicio, 1,70. Está en obesidad grado 2, exacto, bien. Su peso ideal debe ser 65, este debe perder, está perfecto. IMC correcto, peso ideal correcto, el peso, aquí está la del IMC y me imagino que tiene una para decir incrementar o perder, eso es correcto. Está excelente este ejercicio.
Ese ya Edwin ahí sabe que tiene un símbolo. Bueno, ¿quién más tuvo problema o tiene duda en algo que hizo para abrir el ejercicio y mirarlo aquí entre todos? Entonces, ahí vimos el de Javier que tenía problema en la fórmula y vemos el de Edwin que estaba 100% correcto. Entonces, ustedes me dirán. Ah, ahí dice Rina que ella. Algo nuevo. Bueno, aquí abrió. A ver si tiene paquete de código. Tienen unas librerías ahí. ¿Por qué? Adicional. Bueno, vamos a... No sé, profe, es que me volví loco anoche. Así. Bueno, aquí pide peso. Vamos a probar 60. 1.70 la estatura. Y el IMC está 20, bien, correcto. Este se encuentra en peso normal, correcto. Su peso debería ser 65. Usted debe subir un poco más de peso, 5 kilos. Ahí está bien. Vamos a ver si lo colocamos desnutrido. Está bien. Me salían una letra roja al final cuando yo lo terminaba de ejecutar todo. Una letra roja. Aquí no tiene error. Cuando tiene error muestra el bombillito rojo. Y acá vamos a colocar los besos. 100, 1, No es muy complicado el programa, que me volvió un 8, pero ajá. aquí está 35. No, está correcto. Está correcto el ejercicio. Está correcto. Bueno, el otro que me decía por aquí era Ronnie. Vamos a mirar. Ese está bien, no tiene problema. Corrigiendo, los demás todos aprenden. Ok, es comprimido. Vamos a abrir entonces, abrir proyecto. ¿Cómo se llama? Navarrón y López. Ah, sí, este tiene error. Miren que ahí están los símbolos de error. Y vamos a ver por aquí qué dice. Aquí hay error con unas llaves que no están cerradas, primero que todo. A ver aquí, por ejemplo. Si yo me ubico en la llave de la clase. Mira acá. Ah, ya. Mira Ronnie que yo me ubico aquí, es donde la clase abre. Todo debe estar dentro de la clase y dentro del método general, que es este, que está en la línea 9. Si yo me ubico en la llave que abre el método general, esa llave cierra aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el código está afuera. Este pedazo de código lo hiciste afuera de la clase, entonces por eso todo eso te va a dar error. De todo esto hay que cortarlo. Esta llave debe ser la de la clase, correcto. Entonces hay que meternos al método. Aquí es donde termina el método. Por lo tanto, este montón de condiciones tuyas terminan aquí. Entonces aquí abajo era donde ibas a pegar o hacer ese código. Aquí. Y bueno, entonces ahora hay un error aquí que es doble peso. Peso Y.
Aquí falta un puntico. Y acá. Peso menos peso. Donde, mira que La letra, profe. esta variable peso la colocaste con P mayúscula. Ojo con eso, no le llamen a las variables, es mejor no colocarle mayúscula, para no confundirlas con clase. No minúscula. Aquí, pues, esto aquí está raro porque tú dices si peso es menor que peso. Peso con minúscula todo. Entonces, aquí había pues, error de sintaxis, que era que tenían las cosas dentro de las llaves que no eran. Bueno. Entonces aquí, pero no entiendo aquí por qué dice si peso es menor, menor que peso y bueno, ahí sí. Aquí sería minúscula. Aquí sería minúscula, porque lo cambié a P minúscula. Aquí fue que se te olvidó decir si peso es menor que peso y. Y acá. El error que estaba apareciendo ahora era simplemente que tú tenías peso con mayúscula y por aquí tenías una con minúscula, la P. Y esto aquí Java no perdona nada, eso sí tienen que ustedes estar pendientes. Entonces esos eran los errores, Ronnie. Tenías un pedazo de código afuera de la clase, del método, eso daba error porque daba error. Vamos a digitar peso a ver, 60. Estatura 1,70. IMC 20. Estado de densidad 20.000. Ahí hay un problema con la fórmula del. Tienes el mismo problema que los compañeros tuyos, que yo no sé de dónde sacaron ese 100. Que 100 ahí se lo inventaron ustedes. El 100 era para la fórmula del peso ideal, no para el IMC. Entonces ahora sí vamos a ver 60. 1,70. Ay, bueno, el error ahí porque le coloqué punto y es coma. 60 entre 1,70. Ahora sí, su IMC es 20 punto tal cosa, normal, peso ideal es 60, debe subir, esto no está funcionando, el debe subir no está funcionando. A buscar esa línea. Es aquí porque no tienes la ID de peso ideal. Claro que no sabría si habría que. Si tiene que subir, entonces peso ideal debe ser aquí. Bajar, entonces sería. Creo que sería aquí. A ver. 60, 1,70. 20.000, estado normal. Ahora sí debe subir 5 kilos. Listo. Tenías aquí esto, pues, error lógico. O sea, estaba restando el peso con el mismo peso. Era peso ideal menos peso o peso menos peso ideal. Y ahí sí queda funcionando. A ver aquí. Vamos a colocar
el desnutrido, 45, 1,70, 15, bien, desnutrición, bien. Bueno, entonces aquí dice debe subir, habría que decirle debe bajar. En el de desnutrición. Debe subir, debe bajar. Bueno, ya este problemita aquí es simplemente la palabra de subir y bajar. Parece que está invertido aquí. Entonces, pues eso era, este sí tenía pues muchos errorcitos, pero fíjense que son unos errores que se ven, mejor dicho, garras, pero uno los puede corregir, es cuestión de entender. Entonces, recuerden que la última llave que cierra debe ser la llave que cierra la clase. Y la penúltima llave que cierra, esta que está aquí, que no estaría bien organizada, debe cerrar el método. Aquí está. Listo. Bien. Bueno, entonces ahí estuvimos corrigiendo los ejercicios. Vamos a darle paso al tema de hoy. Por favor, me confirman por el chat. A ver, estoy trabajando sin él. Es la programación orientada a objetos la que vamos a entrar a ver hoy. La programación orientada a objetos, muchachos, es la programación de verdad. Este ejercicio que ustedes me hicieron ahí en Java, lo hicieron en Java, sí, pero no está orientado a objetos. No es programación estructurada. Por lo tanto, es a la programación que en la universidad nosotros le llamábamos código sucio. No es la correcta. Entonces, de ahora en adelante, nosotros tenemos que implementar una programación orientada a objetos y no hacer el código así en bajada, ese chorrero de código así en cascada, sino que lo debemos estructurar por partes. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir la reutilización de ese código. Cuando yo lo requiera, lo llamo. Cuantas veces lo requiera, lo llamo. Entonces, si yo necesito sumar algo por aquí, por acá, por otro lado, pues lo llamo cuando lo necesite y no me toca pues de hacer ese número de sumas una bajo la otra. Entonces yo acostumbro a colocar el ejemplo de PlayStation, el juego de fútbol, por ejemplo, el Pro Evolution Soccer o el FIFA, donde ustedes ven que tanto el control A como el control B, o el segundo control, el tercer control, el cuarto control que se pueden conectar a la Play, pueden ejecutar las mismas acciones en el juego. O X o Y jugador que yo tengo en el momento, pues puede disparar al arco, como puede quitar el balón, como puede hacer esto. Entonces son las mismas funciones. Entonces, imagínense programar ese juego así como nosotros venimos programando, imposible. Porque hacer todas esas posibilidades de código una bajo de la otra, no. Entonces lo que se hace es estructurar el juego en funciones que llamamos métodos y las llamo. Cada vez que la necesite, con el botón la llamo. Entonces la programación orientada a objetos consta de unos elementos importantes. El principal es la clase. ¿Sí? Entonces estuvimos viendo que cuando yo creo un proyecto en NetBeans, él genera la clase. Y ya hemos visto el código de la clase y que abre y que cierra. Pero estamos usando la clase que nos está generando NetBeans a partir del proyecto y el método general que viene en la clase principal. Pero ya como nosotros vamos a orientar objetos, nosotros vamos a crear clases de nuestra propia autoría con la finalidad de estructurar el código y que yo lo llame cuando sea necesario. Ustedes de pronto con estos ejemplos sencillos que estamos haciendo dirán, pero no tiene ninguna gracia, da lo mismo. No, pero que a futuro, cuando tú hagas un proyecto más robusto, ahí sí tiene sentido. Como el caso de este juego. Entonces,
Son funciones, la función de disparar al arco. Entonces aquí vemos, una clase jugador tiene un jugador pues en el juego que puede hacer, disparar al arco, tirar pase, tirar centro, pase filtrado. Cuando no tiene el balón, quitar plancha. Cuando tiene, cuando no tiene el balón, quitar el balón limpiamente. Entonces, simplemente el juego, pues, de pronto con unas condiciones, que eso pues se le llaman colisiones, otras cosas que ya esto no es una programación como la que estamos trabajando, sino una programación multimedia, gráfica. Entonces lo que se hace es que, pues, sí, oigan la condición, si el personaje tiene el balón, tiene contacto con el balón, y yo presiono el cuadrado, entonces llamo al método de disparar al arco. Y ese método de disparar al arco, para que dispare de buena manera y yo pueda hacer el gol, necesita dos parámetros, necesita dos datos. ¿Y cuáles son esos datos o esos parámetros? Hacia dónde estoy apuntando para que el balón salga hacia allá y con qué potencia. Ustedes te ven que en el juego, mientras uno más se queda presionando el botón, se va llenando la barrita de poder y cuando suelto el balón dispara. Entonces, este método de tirar al arco tiene, pues, para ejecutarse, necesita de una dirección y de qué tiempo presionaste el cuadro para disparar el balón con esa potencia y se ejecuta. Cuando no tengo el balón, hay una condición ahí. Si mi jugador no tiene el balón, no tiene contacto con el balón, y yo presiono el cuadrado, perdón, bueno, no recuerdo cuál es el de planchar, creo que es el círculo. Igual uno configura también eso. Si yo presiono el círculo, entonces ustedes se han dado cuenta que a veces uno lo presiona por accidente, los que han jugado, y el jugador se tira de plancha por allá por donde esté. Así esté lejos del jugador que tiene el balón, se tira de plancha. Y cuando usted hace eso, este es un error fatal en el juego porque el jugador queda en el piso ahí con la planchado y el otro puede llegar al arco a hacer el gol. Entonces, eso es lo que se busca con la programación orientada a objetos. Pues yo tengo definido una función, unos métodos, y cuando los necesito los llamo. Les hago el llamado a través de tecla, botón, no sé, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero para yo poder hacer esa estructuración, entonces requiero de definir una clase, que aquí la he llamado clase jugador, y dentro de esa clase definir esos métodos. ¿Correcto? Hay otro elemento de la programación orientada a objetos que son los atributos o propiedades. Si me voy al caso del ejemplo de este juego, vemos que los jugadores tienen unas características como son la velocidad, la precisión, la energía, que también el juego manipula. Y son variables en ocasiones. Entonces, cada jugador carga esas propiedades que pueden estar inmersas en la misma clase. Las cargan, pero yo las manipulo, se las varío para diferenciar un jugador del otro. Entonces, por eso es que vemos que en el juego pues, hay unos que tienen más tino, hay unos que corren más. Es simplemente pues decirle que cuando el jugador es el desplazamiento en el eje X o en los diferentes ejes acapara más píxeles que el otro. ¿Sí? Entonces, bien, pues, cuando yo tengo una clase y en esa clase tengo los métodos, para yo poder llamarlos, requiero crear un objeto. Y esta es la sintaxis de crear objetos. Decir que del tipo de la clase, como esta clase se llama jugador, ojo, con J mayúscula porque es una clase, yo creo un objeto que quiera llamarlo, aquí lo llamé player, y cuando yo digo new jugador, ya estoy convirtiendo a player en un objeto, que es lo que hacemos con la clase scanner. Entonces decimos de scanner, tipo captura igual a new scanner, pero entre paréntesis le estamos diciendo únicamente quiero el ingreso por teclado. Esa propiedad o esa función. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo el objeto, solamente a través de él, haga cuenta que el objeto es el intermediario, solamente a través de él
puedo llamar a los métodos. Entonces miren que yo digo player punto tirar al arco, player punto quitar balón. ¿Sí? Otro ejemplo pues que está en la explicación es, fíjense aquí, tengo creado 3 clases. Tengo creado 3 clases, la buen estudiante, estudiante mediocre y mal estudiante. Y cada clase tiene sus métodos. ¿Sí? Cada clase tiene sus métodos. Entonces, un buen estudiante, ¿qué funciones hace? Los métodos vienen siendo funciones. Un buen estudiante investiga, participa, entrega trabajo. Un estudiante mediocre se copia, entrega incompleto, llega tarde. Entonces, si hablamos de un estudiante virtual mediocre, mediocre, ¿qué hace? Se conecta a la sesión y deja eso ahí abierto, para que yo crea que está conectado, pero él está en otro lado. ¿Sí? Entrega lo que puede hacer. Hablando del estudiante virtual. Entrega lo que puede hacer o le dice al otro, pásame ahí y tal, va, y medio ahí. Eso es para puerco, dice. Y si acaso se conecta, ¿cierto? O se conecta tarde, tanto. Si lo adaptamos al estudiante virtual, que es lo que estamos viviendo ahora. Un mal estudiante, pues, ni se conecta. Incluso si se conecta es a sabotear. Deja eso ahí, como estaba diciendo ahora, ahí, disque conectado y está en otra cosa, en caso tal. Y ni siquiera entrega las tareas, o sea, cree que por el solo hecho de estar ahí en planilla y pagando, pues ya uno tiene la responsabilidad de que gane la materia. Y no es así. Entonces, miren las clases de estudiante que hay, con su inicial en mayúscula. Entonces, yo planteo, ¿a qué clase quieres pertenecer tú? ¿Qué clase eres? No sé. ¿A qué clase quieres pertenecer? Lo correcto de un estudiante es que me diga, yo quiero ser de la clase buen estudiante. Entonces, si tú eres Felipe, yo te digo, bueno, Felipe, ¿tú a qué clase quieres pertenecer? No, yo quiero pertenecer a la clase de buen estudiante. O sea, yo quiero hacer todas estas funciones de un buen estudiante. Ah, listo. Entonces, para que Felipe pueda pertenecer, o más bien, para que Felipe pueda hacer estas funciones, practicar estas funciones de un buen estudiante, a mí me toca crear el objeto. Y aquí lo estoy creando. Yo estoy diciendo, de tipo buen estudiante, voy a crear un objeto llamado estudiante bueno. ¿Y cómo digo que es un objeto? Cuando yo digo que será igual a new buen estudiante, que es la misma clase. Entonces, este va a ser quien me va a dar acceso, este es el objeto que me va a dar acceso a las funciones o métodos de un buen estudiante. Entonces ahora voy a crear a Felipe. De tipo alumno creo a Felipe, esto me lo estoy inventando. ¿Cierto? No estoy diciendo de tipo float, de tipo entero, de tipo... No, estoy inventando. De tipo alumno creo a Felipe. Una variable que es Felipe, tú Felipe. Y a ti Felipe, a través del objeto te voy a colocar a investigar. Entonces, solo a través del objeto accedo a las funciones de la clase. Entonces, listo Felipe, investiga. Listo Felipe, participa como buen estudiante. Entonces, aquí estoy colocando a Felipe a hacer eso. Ahora yo planteo, ¿será que yo puedo decir Felipe copia? La función se copia es de la clase estudiante de mediocre estudiante. Entonces, yo no puedo decirle esto a Felipe a través del objeto estudiante bueno, porque el objeto estudiante bueno es de la clase buen estudiante. Míralo aquí. Entonces, yo no puedo a través de él pretender acceder a un método de otra clase. ¿Qué me tocaría hacer? Crear un objeto de tipo mediocre estudiante para poner a Felipe a que haga cosas o funciones de un estudiante mediocre. ¿Listo? Bueno, entonces, en resumen, eso es lo que yo explico en el video. Por favor, véanse. Si usted no entiende esta parte de programación orientada a objetos, de aquí para adelante no podrás hacer nada. Esto tiene que quedar claro. Entonces, vamos a aplicarlo a través de un ejemplo.
Les monté en plataforma un ejemplo y voy a hacer acá otro ejemplo. Bien, entonces tengo todo limpio y pues vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, ojo, proyecto nuevo, Java with an, Java aplicación. Rina, fíjate si en esa aplicación no aparece esta opción, Java with an, Java aplicación. Entonces le damos siguiente. Y aquí me pregunta nombre del proyecto. Aquí es donde yo quería que me colocaran su nombre. Entonces aquí le voy a colocar operaciones básicas. POO, orientado a objetos. Bueno, para no confundir, no voy a colocarla POO. Con otro guión medio aquí. Eviten utilizar aquí espacios, tildes, ñes y comas. Evítense eso. Como vamos a trabajar en consola, pues lo más indicado es dejar activada automáticamente se cree la clase. Bien, finalizamos. Y pues acá vamos a notar que se ha creado ese proyecto. Proyecto operaciones básicas, paquete de código, paquete de operaciones básicas y dentro de él la clase que automáticamente toma la inicial en mayúscula, como toda clase se sugiere que sea. Me abre inmediatamente en el BIM pues lo que ya conocemos, la clase. Miren aquí, operaciones básicas, me la abre. Y por costumbre, pues a mí me gusta eliminar estos comentarios. Si usted quiere, puede dejarlos. Entonces repetimos que aquí lo que tenemos es el paquete, la apertura de la clase y la apertura del método general. Aquí es donde entra la máquina a compilar. Bueno, como ya vamos a trabajar orientado a objetos, vamos a crear una clase de nuestra propia autoría y esa clase se va a encargar de hacer las operaciones, los cálculos. ¿Listo? Yo aquí en esta clase, en esta donde estoy, en el método general, lo que me voy a encargar es de pedirle al usuario, de pedirle los datos que va a ingresar, pero los cálculos los voy a tener en la otra clase. Entonces yo le voy a pedir dos números y voy a calcular la suma de esos dos números, la resta, la multiplicación y la división, y pues los voy a colocar acá orientado a objetos. Orientado a objetos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ojo aquí. Yo voy a hacer clic en la cartona, ¿sí? En el paquete del proyecto operaciones básicas. Hago clic ahí, selecciono ahí para que NetBeans sepa que ahí es donde voy a introducir o a crear esa nueva clase. Entonces me voy a venir acá, pero ya no a nuevo proyecto, sino a nuevo archivo. Y voy a hacer clic. Y él me dice, nuevo archivo, dentro del proyecto operaciones básicas me da la opción. Yo puedo irme a otro proyecto aquí. Miren que están todos los proyectos que tengo, pero no. Es en el proyecto donde estoy. Y voy a crear de categoría Java una clase Java. Vea. Entonces, le doy siguiente. Nombre de la clase. Vamos a colocarle cálculos. Con C mayúscula porque estoy creando una clase. Ok. Y finalizo. Entonces, observen ustedes. En mi proyecto, en el paquete, tengo la clase operaciones que se crea solítica con el proyecto y la clase cálculos que acabo de crear. Y aquí tengo abiertas ambas como pestañas en el área de programar.
Entonces observen cómo queda de sencilla una clase que yo creo. Únicamente tiene el nombre del paquete en la línea del paquete a cual pertenece, que es operaciones básicas, esta que está acá, y la clase cálculo. Y aquí dentro, pues, es lo que yo voy a estar programando. Ojo acá, miren la diferencia. Miren que la clase cálculo no tiene el triangulito de ejecución, como lo tiene la clase operaciones. Yo no puedo pretender ejecutar esta clase. No, la clase que ejecuta, que compila, es esta, la de operaciones, y ahí tiene el triangulito indicándome que esta es la que compila. Y esta es una clase adicional que yo acabo de hacer para estructurar mi código como la programación orientada a objetos lo exige. Y acá pues voy a operar. ¿Correcto? Entonces, como yo estaba explicando acá, que una clase tiene sus métodos, yo acabo de crear una clase. Ahora que me toca crear los métodos. ¿Qué métodos voy a crear? Uno para sumar, uno para restar, uno para multiplicar y otro para dividir. Que puedo acceder a él a través de otras clases. Y privado, pues que solamente ejecutan esa clase. De public, public void, o sea, vacío, voy a crear un método llamado suma. Y le doy apertura. Le doy su inicio, que es con la llave. Al dar enter, él coloca el fin. Véanlo ahí. Ahí está. Un método creado no tiene nada. ¿Qué quiero sumar yo? Yo quiero sumar dos números. ¿Correcto? Entonces, yo debo crear una variable. Habíamos dicho que eran dos números. Entonces yo tengo que crear una variable a donde voy a almacenar la suma de esos números. ¿Correcto? Esa variable yo la puedo crear aquí. Sí. Pero si yo creo la variable dentro del método, esa variable queda atrapada aquí. Y por lo tanto, no la puedo utilizar en otros lados, en otros métodos. Eso te tiene que por lógica saber si mi variable yo la necesito única y exclusivamente en ese método o la necesito en otros. Como explico, como el video que monté en plataforma. Yo necesito el promedio después en otro lado, entonces la hago afuera. A eso se le llaman variables globales cuando yo la hago afuera. Y vamos a hacerlo así para colocar el ejemplo. Entonces yo voy a crear una variable acá que se llama resultado suma. Tengo que decir de qué tipo. Digo, de tipo entero, resultado suma. Ahí estoy creando una variable afuera del método. Por lo tanto, me sirve para cualquiera. Y estas variables también cuando yo trabajo en clase, yo puedo decir si es privada. Ahí estoy diciendo privada, no la puedo utilizar en otras clases. O puedo definir si es public también. Public. Ahí. Y si la dejo sin nada, pues de igual manera ahí está pública. ¿Listo? Entonces yo digo que resuma, le voy a asignar N1 más N2. Ajá, me da error, claro que sí, porque N1 ni N2 no está en ningún lado. Pero como yo les explicaba a ustedes, que el método, acá, yo aquí les explicaba a ustedes,
que el método tirar al arco necesitaba dos valores, dos parámetros, la dirección y la potencia, como parámetro. Entonces, en este método, yo necesito definir dos parámetros. Este método funciona con dos valores que deben de venir desde el usuario, a lo que le vamos a llamar parámetros cuando están aquí en el método. Entonces yo digo, de tipo entero, el parámetro n1 y de tipo entero el parámetro n2. Y el error va a desaparecer inmediatamente. Porque ya he definido que este método va a recibir un valor en n1, un valor en n2, y ya con él estoy calculando el resultado de la suma. Bien. Entonces, acabo de hacer el método suma. Única y exclusivamente, pues, hago el cálculo de una suma. Ahora voy a hacer el método para restar. Ahí. Esto restar. Le doy apertura. Y fin. Entonces, necesito una variable donde calcular la resta. ¿Sí? Entonces, pues, lo voy a hacer de manera global, por si la necesito en otro lado. Entonces voy a crear una variable que es resultado, rest. Y acá voy a decir que resta es igual a n1 menos n2. Y me está dando error porque este método es distinto a este. Este abrió aquí y finalizó acá. ¿Sí? Voy a comprobar un momentico que esté grabando todo bien. Ok. Está presente. Entonces, este método, pues, comienza aquí y muere acá, y ahí. Este es otro método distinto. Y no tiene los parámetros. Entonces, pues, me toca decir esos parámetros. N1. Le puedo colocar, bueno, aquí le puedo colocar otro nombre distinto, pero debe coincidir con el que utilizo acá, si yo quiero. Bueno, entonces ya tengo el método de rest. Por ahorrar tiempo, voy a copiar este método. Voy a pegarlo acá. Y voy a pegarlo acá. Ahí me da error porque está repetido. Pero entonces este método lo voy a llamar multiplicación. Miren que no lo tildo. Y a este lo voy a llamar división. Entonces, ojo porque los parámetros me sirven, está bien, pero debo cambiar el símbolo y las variables acá. Entonces aquí voy a crear de tipo entero resultado de la multiplicación. Y ojo, aquí lo voy a hacer de tipo float porque estoy hablando de división. El resultado de la división. Aquí sería resultado multi y el símbolo es multiplicación. Y acá sería resultado divi y el símbolo sería el de división. Entonces tengo 4 métodos realizados en la clase cálculos. Miren, clase cálculos, método división, método multiplicación, método resta y método suma. 4 métodos hice en mi clase cálculos de mi propia autoría. Ahora pues me voy a la clase que contiene el método general para entonces yo programar y pedirle al usuario los datos
para que esto se ejecute y obtener los resultados. Entonces, ya sabemos que tenemos que importar para capturar por teclado. Tenemos que importar del paquete útil la clase scanner. Ok. Entonces, ahora sí me entienden lo de scanner. Scanner es una clase que estoy importando desde la librería de Java. ¿Y por qué lo hago? Porque necesito capturar por teclado. Necesito esa función, ese método que permite capturar por teclado lo que el usuario digite. Por esa razón, dentro del método se crea el objeto captura, donde decimos que de tipo scanner creamos a captura, que es el objeto, y decimos que él va a ser un new scanner, con la diferencia que aquí le estoy diciendo, pues les decimos que queremos únicamente el método que permite el ingreso. Ahí. Entonces ahora sí me entiende. Esto que hacíamos la clase anterior sin saber por qué, era simplemente porque hay una clase ya precreada, creada con anterioridad en Java, Scanner, que permite pues capturar por teclado. Y que al importarla, para poder acceder a uno de los métodos que tiene esa clase, que es el ingreso por teclado, creamos un objeto llamado captura. Porque solamente a través de captura podremos nosotros acceder a ese método que es el próximo entero, el próximo real que digite el usuario. Entonces, ojo porque tengo una clase cálculos y necesito crear un objeto que me permita llegar acá y llamar a estos métodos. Así como hacemos con Scanner, yo voy a crear un objeto de captura, de cálculo. Entonces yo digo, de tipo cálculos, ¿sí? Voy a crear un objeto que voy a llamar operar, de operación. Y digo que él va a ser un nuevo cálculos. ¿Sí? Es decir, lo estoy convirtiendo en objeto. Bien. ¿Por qué no me tocó importar aquí cálculo? Porque es una clase que yo hice en mí mismo, dentro de mi mismo proyecto. Entonces yo no necesito importarlo. En cambio, Scanner pues la estoy importando de la librería de Java. Bien. Bueno, perfecto. Si no entienden algo en el momento, me frena para explicar. Ok. Ahora, pues procedo a pedirle al usuario los números que él desea pues calcular. Ya conocemos que mensaje a pantalla lo sacamos con system.out.print ln para que no quede pegado ahí al lado. Y aquí le pido a él, digite el primer número calcular. Y pues esto lo voy a guardar a través de captura. ¿En dónde? En una variable que voy a crear. Voy a llamarla num1. Ay, perdón. Entonces aquí voy a llamarla, sí, de tipo entero, a num1. Le voy a asignar a través de captura a través de captura
el próximo número entero que sea digitado. Esta historia la voy a repetir para el número 2. Entonces aquí serían un 2. Y aquí sería segundo. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos ya el ingreso por parte del usuario. Ojo, yo aquí ingreso y no está sucediendo nada. ¿Sí? Voy a guardar, aquí guardo todo. Si yo aquí le doy a ejecutar, primer número a calcular, el 8. Segundo número a calcular, el 7. Si yo le doy enter, no va a pasar nada. Yo no estoy haciendo nada todavía con ello. Porque los métodos los tengo acá en la otra clase, en la clase cálculos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ejecutar esos métodos. ¿Sí? Ejecutarlos. Entonces, ¿cómo lo llamo a ejecutar? A través del objeto. El objeto es operar. Yo digo operar, punto. Y miren aquí. Me da acceso, ojo que me da acceso. Vean, a la variable resdivi, a la variable resultado de la multiplicación, a la variable resultado de la resta, a la variable resultado de la suma, al método división que necesita dos parámetros. Bueno, estos son otros generales que ya vienen por Java. Miren que en negrilla están los que yo creé en la clase cálculo. Me permite acceder al método multiplicación, al método resta, al método suma. Y me indica que división tiene dos parámetros de tipo entero. ¿Sí? Me dice, división requiere dos parámetros de tipo entero, n1 y n2. ¿Correcto? Vamos a arrancar con suma. Ahí. Y de manera inteligente, NetBeans entiende que yo voy a pasar como parámetro a num1 y a num2 como segundo parámetro. Entonces, fíjense, no importa que aquí la variable se llame distinto, lo importante es cómo la mando como parámetro. Que no la vaya a mandar de pronto al revés, num2 y después num1. Entonces, como el método operar, perdón, como el método suma tiene dos parámetros, ya pues yo capturé dos valores en variable. Y si él no hubiese hecho eso, si él no, de pronto no tuviese esa inteligencia, no importa, yo tengo que decirle aquí, no, te voy a pasar como primer parámetro a num1 y te voy a pasar como segundo parámetro a num2. Para que puedas ejecutar, método suma para que puedas ejecutar porque tú requieres dos valores para ejecutar y esos valores están estipulados como parámetros. Entonces yo te estoy llamando, ojo, a través del objeto operar, yo te estoy llamando a ti suma para que te ejecutes. Y te estoy pasando lo que necesitas, que son el parámetro, en tu caso, el parámetro N1, yo te lo estoy mandando el valor que capturo en num1, y en el parámetro que tú esperas allá como N2, yo te estoy pasando el valor que capturé en la variable num2. ¿Listo? Y entonces así yo puedo llamar a operar a través del objeto operar a que se ejecute REST. Bueno, ya ahí conocen la historia de que inteligentemente él lo... Ahora, voy a llamar a multiplicación. Ahí está. Y voy a llamar a división. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto esto función, no va a funcionar. O sea, él hace el cálculo, pero no me lo va a mostrar en ninguna parte. Miren para qué, voy a guardar, voy a ejecutar.
Digite el primer número a calcular, 9. Digite el segundo número a calcular, 5. Y no muestra nada, porque no he hecho la salida. Entonces, esa salida yo la puedo hacer aquí como la puedo hacer allá en la otra clase. Vamos a hacerla aquí y ya pues ustedes en el ejercicio que monté en plataforma, que es un poquito más difícil que este, van a entender. Entonces estoy explicando aquí el más fácil y ustedes allá pues van a ver. Entonces yo digo system.out .println la suma es la suma es lo que se haya almacenado en la variable, ojo, en la variable no puedo, suma, me da error, claro que me da error, porque yo tengo que acceder a ella a través de el objeto. Entonces me toca decir operar, punto, y ahí está. Necesito la variable resuma. Miren que aquí la estoy eligiendo con el teclado. Ahora sí. Ven que si en el objeto yo no puedo tomar nada de allá de la clase esa. El objeto es necesario crearlo y es la clave para acceder a cualquier propiedad, cualquier variable o cualquier método o función que yo haya definido en la clase que yo cree. Entonces, bueno, vamos a copiar aquí para mostrar esos 4 resultados. Y pues aquí será decir, la resta es que borro y coloco el puntico para que Netbeans me ayude. Entonces, no, aquí es resta, resultado rest. Aquí es la multiplicación. Multiplicación es operante, punto, y me muestra lo que tengo en la otra clase, porque estoy trabajando con el objeto operar. Entonces sería el resultado de la multiplicación. Y acá la división. La división es, voy a llamar esa variable que contiene el resultado, operar punto, resdiv. Entonces, ahora sí tengo una salida en mi programa, así que voy a guardar, vamos a compilar y vamos a ver. Digite el primer número a calcular, 9. Digite el segundo número a calcular, 5. Y aquí tenemos. La suma es 14. La resta es 4. La multiplicación ¿es qué? 45. Y la división es 1. Bueno, el decimal no está saliendo. Y no está saliendo porque... ¿Por qué no está saliendo? Porque acá yo le estoy pasando, él está recibiendo pues estos números como enteros, ¿sí? Y por esa razón pues no, yo tendría que pedir todo de tipo real para que entonces pueda mostrarme ahí esos decimales. Listo. Bueno, entonces vuelvo a repetir para que ya quede en la claridad. Hicimos una clase independiente llamada cálculos.
En esa clase hicimos 4 métodos: el método suma, el método resta, el método multiplicación, el método división. Y claro que estos métodos necesitaron pues de variables para almacenar sus resultados. Y pues ya habíamos hablado de los parámetros. Creo que está claro. Si no, por favor me preguntan para entonces resolver la duda. Y pues la clase principal que con el proyecto se creó, la clase operaciones básicas, orientada a objetos, pues ya sabemos esta parte. Aquí está la clase. Miren que es lo último que cierra. El método general, aquí está, es lo penúltimo que cierra. Y pues aquí estuvimos creando los objetos. El objeto captura de tipo escáner y el objeto operar de tipo cálculo, que fue mi clase creada. ¿Para qué? Para acceder a sus métodos que yo mismo hice. Entonces aquí simplemente estoy mandando mensaje para pedir el primer valor, el cual lo estoy almacenando en un 1. Y acá estoy solicitando y guardando el segundo valor almacenado en un 2. Yo no puedo mostrar estos mensajes antes de que ejecute los métodos para que pueda haber, en estas variables se pueda haber almacenado los resultados. ¿Sí? Si yo aquí, vamos a colocar esto como comentario para que ustedes observen. Si yo me pongo a mostrar mensajes sin haber invocado a los métodos, ¿qué me va a mostrar? Vamos a mirar para que ustedes vean qué sucede. 8 y 2. Miren entonces. Todo me da 0. ¿Por qué? Porque yo no mandé a ejecutar estos métodos, no se pudo almacenar valores en sus variables y yo estoy pretendiendo mostrar esas variables que no lograron calcular nada. Pero como yo ya tengo mi lógica, yo pues primero lo primero, ¿cierto? Primero me baño y después me visto. No me voy a vestir para irme a bañar con la ropa. Entonces, primero, después de que tengo los valores, llamo a esos métodos a que se ejecuten y les paso lo que necesitan. Necesitan 2 valores de tipo entero, los tengo, se los estoy pasando correspondientemente. ¿Sí? Según mi lógica, el primer número se lo estoy pasando en la posición correcta y mi segundo número se lo estoy pasando en la posición correcta que él espera allá recibir, como como N1 y N2. Y entonces, pues, van a funcionar, van a ejecutarse, porque yo estoy pasando esos parámetros. Porque si yo aquí no coloco parámetros, inmediatamente me da error, porque es un método que yo estipulé que requiere 2 parámetros. Y si no los tiene, pues me va a dar error, no va a poder ejecutar. Por esta razón, ahí se los mando. Entonces se ejecutan esos métodos y ya quedan calculadas en las variables los resultados que ahora estoy mostrando. Y por esta razón, ahora sí me va a funcionar el ejercicio. Ahí está. El ejercicio funcionando. Entonces, acabamos de hacer un ejercicio tan sencillo que usted dirá, ese poco de parapeto para hacer una suma, yo se lo hubiese hecho aquí mismito. Usted me puede decir así. Pero es que estamos aprendiendo a hacer programas orientados a objetos. Y estamos usando un ejercicio sencillo, que incluso, sí, realmente no vale la pena hacerlo orientado a objetos, pero es para entender cómo debo yo estructurar mi proyecto, mi código, según la programación orientada a objetos. ¿Correcto? Entonces miren que ya mi proyecto está quedando con 2 clases. Y para lo que viene, aquí nos van a quedar muchas cosas más.
en los ejercicios posteriores. Entonces, voy a dejar como tarea ese ejercicio que me acaban de mandar, el del IMC. Ahora la tienen fácil, ya ustedes tienen el código hecho, la lógica hecha y yo corregí aquí en vivo. Entonces, ese ejercicio que ya lo tienen hecho, ahora lo van a hacer como un proyecto orientado a objetos. ¿Cómo así? Un pequeño avance que les voy a hacer. Ojo, ese ejercicio, pues allá va aplicación, le van a colocar el nombre. Entonces, por ejemplo, proyecto minúscula, Luis Negrete. Entonces aquí, guión bajo, programación orientada. Y él va a crear eso. ¿Qué quiero yo? Aquí tengo el proyecto. Usted va entonces a crear su clase. Aquí recuerden que van a hacer clic aquí, van a crear la clase. Y esa clase, pues, le colocan el nombre que ustedes quieran. Yo le coloqué cálculo, ustedes pueden colocar operaciones, no sé, lo que quieran. Yo le voy a colocar nuevamente cálculos. Entonces, ojo aquí, miren que él va dejando todo abierto. Entonces ya yo ese ejercicio anterior lo terminé, pues lo cierro. ¿Qué van a hacer aquí? Pues aquí deben estar, miren que les voy diciendo. Aquí deben estar de ese ejercicio los métodos. Por ejemplo, el IMC. No voy a decir si tiene parámetros o no tiene parámetros, simplemente qué métodos deben haber. Debe estar el método cálculo del IMC. Debo tener otro método que es el estado. Cálculo estado. O sea, el que calcula si está obeso, si está esto, si está lo otro. Debo tener otro método que es el método de cálculo peso ideal. ¿Sí? Y un último método, o sea, son 4 métodos que ustedes van a estructurar. Ese código sucio que hicieron de ese ejercicio, ahora lo van a orientar a objetos bien estructurados. Y aquí, pues, entonces será cálculo, rebajar o aumentar. Listo. 4 métodos. Entonces, aquí es donde usted en esta clase va a hacer los cálculos, lo que tenga que hacer, no voy a decir más. Y pues, obviamente acá es donde se le solicita al usuario los valores y si quiere, y muestra qué consisten. O si quiere, como yo hice en el ejercicio que monté en plataforma de promedio, si quiere, haz un método más acá que se llame mostrar mensajes y luego lo llamas acá. Ahí sí se los dejo a su decisión. Entonces, este ejercicio que está en código desordenado lo vamos a estructurar ahora como orientado a objetos. ¿Sí? Es pues lo que tenemos pendiente. Les escucho entonces. Si estamos claros, si entendieron, o si no, pues pregunten a ver.